Dios te bendiga en esta noche. Te habla Eric Tiseira, el pastor de la Iglesia de Cristo Somos. En esta noche quiero compartirte una palabra acerca de la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Para qué es la salvación? Realmente muchas veces en el mundo entero se habla de que nuestra alma tendría que ser salva. ¿De qué? Y hoy vamos a hablar bien acerca de lo que la Biblia habla acerca de la salvación. Jesús dice en la Escritura que vino al mundo para salvar al mundo, salvar a lo que se había perdido. Y nosotros tenemos que entender que Dios nos creó con un cuerpo, con un alma y con un espíritu. Y que el espíritu es eterno. Y el pecado hoy en día, hace miles y miles de años, está gobernando al ser humano. Y el pecado mismo lleva a que nuestro espíritu, nuestra alma, sea condenada eternamente. Por eso vamos a ir a la Escritura. Y yo quiero que me puedas acompañar, si puedes conseguir una Biblia. Y quiero compartirte esta palabra acerca de la salvación. Y el mensaje de esta noche es el valor de un alma. Un alma no tiene un valor exacto, sino que tiene mucho valor. El alma de un ser humano es algo que Dios creó, que cada ser humano tenemos, que cada uno de nosotros tenemos. Un alma es muy importante de entender el valor que tiene. Y por eso vamos a ir a la Escritura y quiero que me acompañes en el libro de Génesis. Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 2, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí vemos que Dios forma al hombre. Dios forma al hombre y le pone por nombre Adán. Y dice que sopla aliento de vida. ¿Y qué significa el aliento de vida? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo entró en el cuerpo de Adán. Y ahí es donde el Espíritu Santo crea el alma, las emociones, los sentimientos. Y de su mismo espíritu, del Espíritu de Dios, de su esencia, imparte al espíritu al cuerpo de Adán. Y ahí es donde forma al cuerpo, al alma y al espíritu en Adán. Y tiene vida. Nuestro espíritu es el que da vida a nuestro cuerpo. Si el espíritu saldría hoy mismo de uno de nosotros o de nosotros, directamente caeríamos muertos al piso. Por eso dice que Dios sopló aliento de vida y fue Adán un ser viviente. Por eso vemos cómo Dios crea al hombre en su máxima creación. Dios creó los cielos, la tierra, creó el universo, las galaxias, creó las plantas, los animales en la tierra, creó todo, pero el ser humano fue su máxima creación. Y en Génesis capítulo 3, versículo 7, dice algo interesante. Dice así la palabra de Dios. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿De quién? De Adán y Eva. Y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Dios crea al hombre y luego vio que el hombre necesitaba compartir su vida con alguien. Se sentía solo. Y Dios mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y crea a la mujer por medio de su costilla. Y la mujer es compañera de Adán. Pero si vemos la historia en Génesis, ahí vemos que el diablo, Lucifer, Satanás, el adversario de Dios y del hombre, buscaba la manera de poder llevar a pecar a Adán y a Eva, como él lo había hecho en el reino de Dios. Y así fue que se transforma en una serpiente y le habla a Eva y le llena la cabeza de mentiras y de engaño. Y luego Eva come de un fruto que había un árbol que Dios le había dicho que no coma de ese árbol, y come de ese fruto y luego él se lo comparte a su esposo, a Adán.
Y así ellos pecan delante de Dios. Y aquí dice la Escritura que fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Tuvieron por primera vez el ser humano convicción de pecado. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Ellos venían viviendo una naturaleza espiritual, a una comunión con Dios, caminaban con Dios en el huerto del Edén. Y el pecado produjo que de su naturaleza espiritual pase a ser una naturaleza carnal. Dice la Escritura que ellos fueron abiertos sus ojos. ¿Quién les abrió sus ojos? El mismo pecado. ¿Y qué significa eso? Es cuando el ser humano se da cuenta que está en falta, está en pecado, está errado delante de Dios. Y miren lo que dice el versículo 8. Luego oyeron la voz de Jehová, de Dios, que se paseaba en el huerto del Edén, que caminaba por el huerto de Edén, al aire del día. Y el hombre y la mujer, Adán y Eva, se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Miren lo que sucedió ahí. Se ocultaron de Dios. ¿Y por qué? Porque estaban llenos de pecado. Cuando el ser humano vive lleno de pecado, lo primero que hace es ocultarse y alejarse de Dios. Por eso hoy en día la humanidad, muchas personas viven su vida fuera de la voluntad de Dios, porque viven su vida bajo el pecado. Y Dios los llama con amor eterno, y Dios derrama su amor, derrama su importancia para que todo aquel que pueda conocer al Hijo de Dios, pero el mismo pecado al ser humano hace alejar la presencia de Dios, alejarse de la presencia de Dios. Ahora, cosieron delantales, dice la Escritura, ocultaron su pecado, se escondieron de Dios, perdieron la santidad y la eternidad con Dios. Ahora, ¿por qué te cuento lo que dice Génesis, el comienzo, cuando Dios crea al hombre y a la mujer? Porque de ahí viene la importancia del valor de un alma. Adán y Eva eran eternos. Adán y Eva, antes de pecar, ellos nunca iban a conocer la vejez del ser humano. Cuando uno va cumpliendo años en la vida y cumple 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, hay mucha gente que no llega ni a esa edad, pero hay gente que tiene 70, 80 años y ya está avejentada, ya está con algunas enfermedades que llevan en sí estudios y reposo, y uno llega a una edad que uno dice, tan viejo ya estoy, ¿cómo pasó la vida? Ahora, ¿por qué pasa eso en el ser humano? Porque es consecuencia del pecado. Ahora, ¿se puede revertir eso? No, no se puede revertir. Porque el pecado, una vez que se instaló en el ser humano, va a quedar para siempre. Pero hay alguien que lo canceló, y ese fue el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué hablamos esto? Porque es necesario para entender lo que es la salvación de la humanidad, la salvación del alma de un ser humano. Ahora quiero que me acompañes en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Efesios. Efesios, capítulo 2. Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1. En Efesios 2 nos habla claramente qué es la salvación y cómo podemos adquirir la salvación. ¿Por qué necesitamos ser salvos? La pregunta es, ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Por qué tenemos que ser salvos? Porque el pecado mismo nos ha condenado a vivir una eternidad alejado de Dios. Recuerden que nuestro espíritu es eterno. Hay creencias y religiones en el mundo que creen que uno se muere en esta tierra y luego vuelve a reencarnar en otra persona o en algún animales. Y realmente la Biblia, la palabra de Dios, no nos enseña eso. Nos enseña que nuestro espíritu es eterno. Ahora, la salvación
de nuestra alma es muy importante. Porque la Biblia nos cuenta que hay dos caminos luego de la muerte. Muchos tienen miedo a morir. Muchos tienen miedo de decir, bueno, si yo me muero ahora, ¿dónde me voy? La Biblia habla de dos caminos, el camino angosto y el camino ancho. El camino angosto, que es por medio de Cristo, te lleva a una eternidad con Dios, al reino de los cielos, a la salvación eterna de tu alma. Pero luego está el camino ancho, que el camino ancho te lo lleva el mismo pecado de la humanidad que mora en vos, que mora en mí. Y ese pecado te lleva a un infierno. ¿Y dónde está el infierno? El infierno es una cárcel espiritual. Y está en el centro de la tierra. Que ahí es donde está el reino de las tinieblas, el reino de Satanás. Y todo aquel que vive en esta tierra, bajo el pecado, como Adán y Eva en su momento lo hicieron, y no han recibido el perdón de pecados por medio de Jesucristo, que Él es el único que ha dado su vida en la cruz para perdón y salvación de nuestras vidas. Quiero decirte que si tú no aceptas ese sacrificio de Jesús como Señor y Salvador de tu vida, estás condenado al infierno. No hay otro camino, no hay otra forma. A muchos creen que uno se muere y el alma queda suspendida en una galaxia, queda suspendida en una esfera espiritual, en esferas celestes. Y esto no es así. Por eso el pecado te lleva ¿a qué? A caminar el camino ancho en esta tierra. ¿Por qué? Porque el pecado te da placeres. El pecado alimenta tu carne. El pecado alimenta tu ego, tu orgullo. El pecado te lleva a hacer obras carnales. Pero el buscar a Dios y el buscar a Jesús hace que todos tus pecados sean perdonados una vez y para siempre. Dice la Escritura que los que están en Cristo, he aquí, las cosas viejas pasaron. ¿Qué son las cosas viejas? La manera vieja de vivir. He aquí, son hechas nuevas. Jesús te da una nueva vida. ¿Para qué? ¿Para que sigas viviendo en pecado? No, para que vivas en santidad por medio del Espíritu Santo. Y aún así, vos vas a poder estar con Dios sabiendo que si te llega la hora de morir, tu espíritu se va a ir a una eternidad con Dios y no a un lugar de cárcel espiritual. ¿Y por qué te tengo que contar esto? Porque es la gran verdad y por eso la Escritura lo dice. Por eso Efesios 2 nos habla muy claro acerca de la salvación. Y dice el versículo 1, Él nos dio vida a vosotros. ¿Quién es Él? Jesucristo. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Jesús vino a la tierra a dar vida y vida en abundancia, a perdonar todos los pecados de la humanidad. ¿Y cómo podemos hacer para adquirirlo? Abrir nuestro corazón y tomar la decisión y recibir lo que Él hizo por nosotros. Por eso dice que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque así vive el hombre hoy en día. El hombre sin Cristo vive como un muerto vivo. ¿Por qué? Porque vive en esta tierra, pero está muerto espiritualmente. Él nos dio vida. Él es la vida. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos ama, por eso dio su único Hijo, para que podamos tener vida y salvación. Versículo 5. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Y qué significa la palabra gracia? Sin merecerlo. Somos salvos de nuestra condenación, de nuestros pecados que nos llevan a una eternidad sin Dios, a un infierno. Somos salvos por gracia, no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Jesús hizo en la cruz más de 2000 años atrás.
Por eso Jesús está vivo, ha resucitado y quiere vivir en tu corazón, en mi corazón, y darnos una nueva vida. Por eso la pregunta es, ¿el valor de un alma cuánto vale? Dice la Escritura que aún ni con el oro ni la plata juntando de todo el mundo se compara el valor de un alma. Y Dios le duele, a Jesús le duele cada alma que hoy en este instante se está muriendo y las que se han muerto y se mueren sin Cristo, sin la sangre derramada sobre sus vidas y perdón de pecados. Porque Jesús es el único camino al Padre, el único camino a Dios. No hay otro camino, no hay otro que pueda perdonar nuestros pecados. Por eso, si uno analiza en la Iglesia Católica, uno va delante del cura a confesionarse, a decir los pecados que uno ha cometido. Y el cura, teniendo la autoridad de Dios, él te perdona y te restaura y te ministra y te hace libre. Y la pregunta es, ¿la Biblia católica en alguna parte dice eso? ¿En la Biblia cristiana en alguna parte dice eso? El único quien tenemos que confesar nuestros pecados se llama Jesucristo. Y el único ayudador y consolador que nos puede ayudar a guiarnos al Señor, se llama Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ningún hombre en la tierra puede tener la autoridad de perdonar nuestros pecados. Solamente el que murió por nuestros pecados y dio su vida por nuestros pecados. Él fue un hombre, pero fue Dios. ¿Por qué? Porque no habitó el pecado en él, en la tierra. Por eso un alma vale más que todas las riquezas del mundo. Un alma es eterna. No se puede crear, no se puede igualar. Marcos 8 dice, el que pierda su vida la ganará por causa de mí, dice Jesús. El que gane su vida en esta tierra, la perderá. Pero el que pierda su vida a causa de mí, la ganará. ¿Qué está diciendo ahí Jesús? Que nuestra vida no tiene que depender de lo que nosotros hagamos, de las metas que tengamos, de los sueños que tengamos, de los estudios, de la preparación, de tener un trabajo, de tener una casa, de tener una familia, de tener suplir las necesidades como tenemos como seres humanos. O sea, va más allá de eso. Y nosotros tenemos que entender que Jesús quiere que toda nuestra vida esté en las manos de Él. Ahora, eso es morir a nuestra propia vida. Y a nadie le gusta morir. A nadie le gusta entregar. Pero para que nuestra alma esté segura y podamos decir que nuestra alma está en plena salvación, lo que tenemos que saber es que tenemos que agarrarnos de la mano de Jesús. Y que Él nos ama y que Él no nos soltará. Por eso, en el versículo 36 del mismo capítulo, dice, ¿de qué sirve si el hombre gana el mundo y pierde su alma? Qué buena pregunta. ¿Cuánta gente tiene mucho dinero, es famosa en el mundo entero? Y tiene todo el mundo a sus pies, pero su alma está perdida. Y cuando le llegue la hora a esa persona y no se pone a cuentas delante de Jesucristo, su alma, que está llena de pecado, lo condenará a un infierno. Y vendrán ángeles caídos, demonios de cárceles espirituales del mismo infierno a buscar esa alma y a llevarla al infierno. Y esto es real. Muchas veces se muestran en las películas, muchas veces lo reflejan en películas de terror, pero es real. El infierno es real. Y el valor de un alma no se compara con nada. Por eso la preciosa sangre de Cristo, que no tiene valor tampoco alguno, es suficiente, una sola gota, para perdonar toda la lista de nuestros pecados y limpiar nuestra alma y dejarla pura y sin mancha, para que cuando llegue la hora de nuestra partida podamos estar con Él para siempre. Nuestra alma es muy valiosa y no tiene precio.
Muchas veces cuidamos nuestro cuerpo, pero no cuidamos nuestra alma. Muchos hacen ejercicios, comen, hacen dietas y muchas veces tenemos que darnos cuenta de que eso está bien, no está mal, yo lo hago, pero no tenemos que descuidar nuestro espíritu, nuestra alma, que solamente la podemos alimentar y nutrir buscando a Dios en oración, en adoración y en palabra. Amén. Ahora, hacete una pregunta. ¿Cuánto valgo yo? Y ¿sabes qué? Vales mucho. A veces uno se tira abajo, se auto juzga y se deprime y nuestra estima flaquea y cae. Pero Dios nos ama y para Dios somos valiosos, importantes. Y Él nos escoge y Él nos limpia y nos restaura y nos da una nueva vida y nos da la verdadera felicidad. Porque muchas veces el vivir y el cada día que compartimos en la sociedad y trabajamos y el cotidiano vivir, muchas veces vemos que todo es igual, que nadie nos entiende, que nadie nos quiere, que realmente a veces nos sentimos solos, pero tenemos que entender que solo en Cristo, solo en Jesús, en Dios, podemos encontrar la plenitud de gozo. Ahora, el creador de algo le pone valor a su obra. Dios nos creó y nos puso valor, aún dando su propio Hijo por nosotros. Dios nos hizo con su mano. El alma tiene mucho poder. Poder. ¿Por qué? Porque somos semejantes a Dios. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tenemos la misma esencia del Espíritu de Dios. ¿Y qué privilegio tenemos? Ezequiel 18:4 dice: todas las almas son mías, dice Dios. Porque Dios nos creó. Dios nos creó. Ahora, Dios creó nuestras vidas para que le sirvamos en esta tierra y para que le adoremos a Él. Pero Él nos ha dado un regalo que se llama libre albedrío, donde nosotros mismos como seres humanos elegimos a quién servir y a quién adorar. Y la mayoría de la humanidad se ha ido tras dioses ajenos, tras personas que han idolatrado para sus vidas. Y no es lo que Dios quiere. Dios nos creó para conocerle. Un alma perdida es irreemplazable. Un alma que se va al infierno, a un castigo eterno, nunca más podrá volver a la tierra a tener su propia vida. Porque una vez que morimos ya no hay retorno. Por eso es importante que vos entiendas el mensaje de la cruz y la salvación de tu alma. Amén. Ahora, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 11, nos habla acerca de lo que realmente es Jesús para nuestras vidas. Vamos a ir. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Miren lo que dice la palabra. Dios nos ha dado vida eterna. ¿Por medio de quién? Por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué es la vida eterna? Es una vida espiritual viviendo con Él para siempre. Recordemos que la vida eterna es algo que solamente Dios nos puede dar. Versículo 13. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea que, ¿cómo podemos ser salvos? Por medio de la fe en Cristo Jesús. No por medio de obras, por medio de la fe. Por eso una persona que tenga una enfermedad terminal,
aquella persona que se esté a punto de morir, si esa persona cree que Jesucristo murió en la cruz por su vida, por perdón de pecados y por su salvación, esa persona puede entrar hoy mismo al reino de los cielos. Porque la salvación es por fe, por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Y un claro ejemplo de Jesús, cuando Él estaba crucificado en la cruz, y a su lado izquierda y a su lado derecha tenía 2 ladrones. Y uno escuchó que Él era el rey de los judíos, y él creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Y al creer y al tener fe, Jesús le dijo: a partir de hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el otro, arrogante y orgulloso, soberbio, no aceptó lo que Jesús era y el sacrificio que Él hacía. Y ahí vemos el claro ejemplo de la humanidad. Tan solo hay que creer para poder ser salvos de una eternidad sin Dios, de un infierno. Por eso nuestra alma tiene mucho valor. Y yo te animo a que no la sigas lastimando, no la sigas destruyendo, sino que te acerques a Dios, porque Él te ama tal cual vos sos. Quizás estás pecando, quizás te estás lastimando, quizás aún no te querés, te odias, porque nadie te tiene un poco de valor. Pero Jesús dio su propia vida por ti y te quiere dar una nueva vida y una nueva oportunidad. Por eso no lo rechaces, acéptalo, porque Él quiere ser tu amigo. Él quiere caminar agarrado de tu mano en esta vida y Él nunca te va a dejar. Él nunca te va a soltar de la mano. Ahora, si vemos la Escritura, una vez más nos habla que somos salvos por medio de la fe. Ahora, yo, más las obras que yo haga, me glorío y no puedo ser salvo. Ahora, si yo tengo fe y recibo la salvación por gracia, realmente puedo entrar al reino de los cielos. Por eso, la salvación, dice la Escritura, es una vez y para siempre. Jesús murió en la cruz una vez y para siempre. Su sacrificio fue una vez y para siempre. Ahora, ¿cómo sabemos si somos realmente salvos? Primeramente, si tenemos nuestra fe puesta en Jesús. Aunque no lo veamos, sabemos que Él está. Y el Espíritu Santo nos da testimonio que así es. Guardar sus palabras es otro punto importante. Es la Escritura, leerla, guardarla, aplicarla en nuestras vidas y amar a todos por igual, a los hermanos en Cristo y a los que no conocen a Dios. Esas cosas nos dan señales de que estamos en la voluntad de Dios y que realmente podemos llegar a estar con el Señor. Ahora, la pregunta es, ¿pero esto son obras? No, sino realmente es obedecer a Cristo. Porque, entiéndanme, obras es hacer para agradar a Jesús. Y no hay que agradar a Jesús. Solamente hay que creer en Él. ¿Y cómo podemos realmente obedecer a Jesús? Cumpliendo su palabra, que nos lleva a vivir con Él en una santidad como Él quiere. Ahora, cuando somos salvos, uno de los frutos que nos producen nuestras vidas es que queremos estar con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Al nacer de nuevo, en nuestro espíritu somos semejantes a Dios. Dios es amor, por lo cual sus hijos tienen que ser amor. Juan 13:34 dice que los verdaderos discípulos de Jesús se deben amar unos a otros. Por eso, si vos encontrás a alguien que dice ser que es cristiano, el fruto primeramente que tiene que fluir sobre su vida es el amor de Dios, el amor de Jesús. Yo quiero compartirte el libro de Juan, capítulo 3, versículo del 16 en adelante. Y esta
palabra es el cierre acerca de la salvación. Dice el versículo 16, de tal manera amó a Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él, en Jesús, crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo que sea salvo, para que el mundo, la humanidad, su alma, su espíritu, sea salva ¿de qué? De un infierno. Sea salva por Él. Seamos salvos de un infierno por Él, por Jesucristo. Versículo 18. Que el que en Él cree, en Jesús, tenga fe, no es condenado. Pero el que no cree en Jesús, que no tiene fe en Jesús, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. La palabra es clara. La Biblia es clara. Y dice que Dios nos ama. Cuando habla del mundo, habla de la humanidad. Nos ama. Dios dio su único Hijo. ¿Para qué? Para que la humanidad no se pierda y se vaya a un infierno. Porque desde Adán y Eva hasta el día de hoy, la humanidad se pierde por causa del pecado. ¿Y quién produjo esto? ¿Quién fue la raíz de esa maldición? Lucifer, lucero del día, Satanás, diablo, Belcebú, como quieran llamarlo. Él dijo, yo estoy en pecado y estoy fuera de la voluntad de Dios, por lo tanto voy a dañar a la máxima creación de Dios. Y él transmitió su basura a la humanidad. Y a causa de eso, la humanidad ha sido infectada por el pecado. Y Dios mismo permitió que su único Hijo, el Verbo, el Hijo de Dios, el que fueron creadas todas las cosas, diera su propia vida en la tierra para romper la maldición y para romper todo pecado que el mismo Satanás había hecho a la humanidad. Por eso, qué tremendo mensaje. Y dice el versículo 17, no para condenar al mundo vino Jesús, sino para que sea salvo. Jesús trae salvación, no trae condenación. El infierno es consecuencia del pecado. Muchos creen que Jesús te lleva al infierno, y no es así. El pecado te lleva al infierno. Por eso, si vos no aceptás a Jesús en tu vida y aceptás el pecado, le estás diciendo sí al infierno y no al cielo. Jesús es el cielo y el pecado es el infierno. Si vos decidís vivir en esta vida lleno de deleites y de placeres por medio del pecado, te quiero decir que la conclusión del mensaje se llama infierno. Pero si vos decidís y sos valiente y entregás tu vida a Cristo y dejás que Él te guíe y camines en su voluntad, te quiero decir que es la mejor decisión y es la más difícil, pero Él te va a dar la salvación de tu alma y te va a librar de una condenación eterna. Por eso, por último, en el versículo 18, una vez más lo leemos. El que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree en Jesús ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Por eso, acepta a Cristo si no lo has hecho. Y si lo has hecho y estás apartado de Él, arrepiéntete, concíliate con el Señor, abrázalo y acércate una vez más a Dios. El valor de un alma no tiene precio. Esa es la respuesta. ¿Cuánto es el valor de un alma? No tiene precio. Pero hay un precio que sí existió y existe y existirá, que hizo que toda humanidad pueda ser salva, es la sangre de Jesucristo. Por eso acepta a Jesús, acepta su sacrificio, vuelve a nacer en Cristo Jesús, comienza una nueva vida con Él, haz la voluntad de Dios por medio de la palabra y realmente vas a ver que tu futuro va a ser glorioso. Dios te bendiga en esta noche de la Iglesia de Cristo Somos. Espero que esta palabra te haya edificado y te haya bendecido grandemente. Buenas noches.